Buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a retomar el desarrollo del contenido temático de la asignatura Fundamentos de Matemáticas. Recuerden que en la última clase habíamos hablado de multiplicación de expresiones algebraicas. Ya habíamos hablado con anterioridad de adición y sustracción de expresiones algebraicas. Entonces vimos multiplicación, productos notables y ahora vamos a hablar un poco sobre la división de expresiones algebraicas. Entonces, en este video vamos a mostrar tres casos. Cómo se dividen monomios entre sí, cómo se realiza una división de un polinomio entre un monomio y cómo se dividen dos polinomios. División de monomios. Primer caso. La regla. Se divide el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor y a continuación las partes literales teniendo en cuenta la regla para dividir potencias de igual base. Ejemplo, nos dicen dividir este monomio, entonces un solo término, entre menos 2ab, dividir 4a al cubo b al cuadrado entre menos 2ab. Esta división, esta operación, se puede expresar de esta manera, utilizando este signo. 4 al cubo b al cuadrado dividido entre menos 2ab. O también se puede utilizar la barra. Entonces, en este caso, el dividendo va arriba, 4 al cubo b al cuadrado. Y el divisor, que es la cantidad que divide, divisor, menos 2ab. Entonces, para hacer la división, dividimos entre sí los coeficientes. 4 dividido entre menos 2, tener en cuenta y recordar que en la división se cumple la misma ley de los signos que la multiplicación. Positivo dividido entre negativo da negativo. 4 dividido entre 2 da 2. Ahora la parte de literales. A al cubo dividido entre a. Entonces recordemos que para dividir potencias de igual base se escribe la misma base y se restan los exponentes. Entonces el exponente del dividendo, que es 3, menos el exponente del divisor, que es 1. Entonces 3 menos 1 es 2, queda a al cuadrado. Hacemos lo propio con b al cuadrado dividido entre b. Entonces b, se restan los exponentes, el exponente de arriba menos el exponente de abajo, que es 1, entonces sería b a la 1 o b. Por lo tanto, el cociente es menos 2a al cuadrado b. Segundo ejemplo. Dividir menos 5a a la 4b al cubo c entre menos a la 2b. Podemos escribirlo de esta manera o utilizando la barra. Se dividen los coeficientes entre sí. Menos 5 dividido entre menos 1, aquí el coeficiente es menos 1, es menos 5, menos, número negativo dividido entre número negativo da positivo, 5 dividido entre 1 da 5, a a la 4 dividido entre a a la 2, entonces escribe la misma base que es a, se restan los exponentes, 4 menos 2 es 2, entonces queda a al cuadrado, b al cubo dividido entre b, entonces da b al cuadrado, se restan los exponentes, y aquí en el dividendo hay una letra c, abajo no está la c, entonces se agrega, ¿no? Entonces el resultado o cociente es 5a a la 2b a la 2c. Tercer ejemplo. Menos 7 octavos x al cuadrado y a la 4c a la 5 entre menos 5 medios xy a la 5 c a la 5. De una vez vamos a acomodar o vamos a expresar la división utilizando esta barra. Vamos a dividir primero los coeficientes entre sí. Entonces aquí en esta parte hacemos esa división. Es una división de dos fracciones.
Entonces, como son dos fracciones negativas, el resultado es positivo. Y al dividir las fracciones, recordemos que podemos utilizar la regla producto de extremos, producto de medios. Eso nos da 7 por 2, 14 y 8 por 5, 40. Simplificando la expresión, entonces nos queda 7 medios. Entonces, menos 7 octavos dividido entre menos 5 medios es igual a 7 veinteavos. Parte literal en x al cuadrado dividido entre x da x. Y a la 4 dividido entre y a la 5, entonces se escribe la misma base que es y, se restan los exponentes. El exponente del dividendo 4 menos el exponente del divisor que es 5. 4 menos 5 da menos 1. Y la c a la 5 dividido entre c a la 5, pues aquí podemos explicarlo de varias formas. Una, cuando se dividen dos cantidades iguales da 1. O lo otro es aplicar la misma regla de división de potencias de igual base. Se escribe c, pero 5 menos 5 al restar los exponentes nos da 0. O sea, 5 daría c a la 0. Y ustedes saben que cualquier potencia cuyo exponente sea 0 es igual a 1. Entonces, pues prácticamente no es necesario escribir ese 1. Estos dos términos se cancelan, se simplifican. Entonces la respuesta sería 7 veinteavos x y a la menos 1. Otro ejemplo. Dividir menos 2a elevado a la x más 4 por b a la m menos 3 entre menos 1 medio a la 4 b al cubo. Lo escribimos en forma de fracción utilizando la barra. Primero dividimos los coeficientes entre sí. Menos 2, que es un entero, se supone que tiene 1 en el denominador. 1. Menos 2 dividido entre menos 1 medio. Producto de extremos, producto de medios, son dos cantidades negativas, da positivo, entonces los extremos serían 2 por 2, 4, 1 por 1, 1. Es decir, que menos 2 dividido entre menos 1 medio es igual a 4. Lo ponemos acá. Ahora las partes literales entre sí. A elevado a la x más 4 dividido entre a a la 4. Se escribe la misma base que es a, pero se restan los exponentes. Entonces el exponente de arriba es x más 4 menos el exponente de abajo que es 4. 4 menos 4 se cancelan, queda solo x, es decir, a elevado a la x. B elevado a la m menos 3 sobre b a la 3 o dividido entre b a la 3. Entonces se escribe la misma base que es b, se restan los exponentes. El exponente de arriba, m menos 3, menos el exponente de abajo, que es 3. Entonces nos queda m y menos 3 da menos 6. Luego el exponente es m menos 6. Conclusión, el cociente de la división de estos dos monomios da 4 por a elevado a la x por b elevado a la m menos 6. División de polinomio entre monomio. Regla. Se divide cada uno de los términos del polinomio por el monomio, separando los cocientes parciales con sus propios signos. Ejemplo. Vamos a dividir el polinomio 3a a la 5 menos 6a a la 2 por b más 9ab a la 2 entre 3a. Se puede escribir de esta manera. Todo el polinomio lo vamos a dividir entre 3a. O también podemos expresarlo con la barra. Todo el polinomio dividido entre 3a. Entonces, el procedimiento o la regla nos dice que cada uno de los términos del polinomio se debe dividir entre 3a. Entonces aquí lo separamos. El primer término del polinomio, 3a a la 5 dividido entre 3a, menos el segundo término del polinomio, 6a al cuadrado b dividido entre 3a, más el tercer término del polinomio, que es 9ab al cuadrado dividido entre 3a. Y
efectuamos cada uno de estos cocientes. Entonces, 3 dividido entre 3 da 1, coeficiente 1 acá. A a la 5 dividido entre A a la 4, menos 6 dividido entre 3 da 2, A a la 2 dividido entre A da A, y se agrega la B. Más 9 dividido entre 3 da 3, A dividido entre A se simplifican, y nos queda B a la 2. Tener en cuenta que aquí los signos que separan cada uno de los cocientes corresponden a los signos que, aparecen aquí en el polinomio, ¿no? Son los mismos signos del polinomio. Si el divisor tuviera un signo, pues se opera los signos para poder escribirlos en la respuesta. Otro ejemplo de un polinomio entre un monomio. 2/3 de a elevado a la x más 1 menos 1/4 de a elevado a la x menos 1 menos 2/5 de a elevado a la x dividido entre este monomio, que es 1/6 de a elevado a la x menos 2. Separamos de una vez cada uno de los términos del polinomio, lo vamos a dividir entre el monomio. Entonces nos queda 2/3 de a la x más 1 dividido entre 1/6 a elevado a la x menos 2. Dividimos entre sí los coeficientes, 2/3 dividido entre 1/6. Hacemos aquí la operación aparte. 2/3 dividido entre 1/6. Entonces, producto de extremos, producto de medios. 2 por 6, 12. 3 por 1, 3. 12/3. Simplificando, nos da 4. Es decir que el cociente de estos dos coeficientes es igual a 4. Ahora, a elevado a la x más 1 dividido entre a elevado a la x menos 2. Aplicamos la regla para dividir potencias de igual base. La base es a, se deja la misma base, pero se restan los exponentes. X más 1 dividido entre x menos 2. ¿Cuánto da x más 1 ¿cuánto da x más 1 menos x menos 2? Se restan los exponentes. Se escribe la misma base que es a, se restan los exponentes. El exponente de arriba, x más 1, menos el exponente de abajo, que es x menos 2. Entonces nos damos cuenta que este menos afecta toda la expresión x menos 2. Entonces, suprimiendo el signo o paréntesis, daría, signo de agrupación daría x más 1 menos x, y menos menos daría más 2. X menos x se simplifican, se cancelan. Nos queda 1 más 2 es igual a 3. Luego, a elevado a la x más 1 dividido entre a elevado a la x menos 2 da a al cubo. Menos 1/4 a elevado a la x menos 1 dividido entre 1/6 por a elevado a la x menos 2. Dividimos los coeficientes. 1/4 dividido entre 1/6, producto de extremos, producto de medios, 1 por 6, 6, 4 por 1, 4. Simplificando nos queda 3 medios. Da menos 3 medios. Nuevamente, división de potencias de igual base. Se escribe la misma base, que es a. Se restan los exponentes. El exponente de arriba, x menos 1, menos el exponente de abajo, que es x menos 2. Se suprime el signo de agrupación, o sea, el paréntesis. Cambia el signo a lo de adentro. Entonces queda x menos 1 menos x más 2. Las x se cancelan y nos queda menos 1 más 2 es igual a 1. Luego, el exponente de la a es 1. Y en el tercer término, dividimos los coeficientes, que son 2/5 entre 1/6. 2 por 6, 12. 5 por 1, 5. Da 12/5. Y dividimos potencias de igual base. A
se escribe la misma base que es a, se restan los exponentes, el exponente de arriba es x menos el exponente del divisor que es x menos 2, x menos 2 daría x menos x más 2, suprimiendo el paréntesis, se cancelan las x y nos queda solo el 2, luego el exponente de la a en el tercer término es 2. Cociente o respuesta de la división, 4 al cubo menos 3 medios por a menos 12 quintos por a al cuadrado. Ahora vamos a explicar cómo se dividen polinomios entre sí. Regla. Para poder dividir polinomios, primero debemos ordenar el dividendo y el divisor con relación a la parte literal. Entonces, aquí nos dan este ejemplo, nos dicen que dividir 2x menos 8 más 3x al cuadrado entre x más 2. Entonces vamos a organizar este polinomio, lo ordenamos. Se puede ordenar de menor a mayor exponente o de mayor a menor exponente, de manera descendente. Aquí lo ordenamos de manera descendente. Entonces se escribe primero 3x al cuadrado más 2x, término es positivo, menos 8. Y el divisor también se ordena, pero aquí ya está ordenado, de acuerdo a la parte literal, o sea, de acuerdo a la x. Cuando ya usted los tiene ordenados, entonces escribimos así, utilizando este signo de división, el dividendo, lo que se va a dividir, 3x cuadrado más 2x menos 8, y el divisor, lo que divide. El divisor es este, x más 2. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Entonces 3 dividido entre 1, que es el coeficiente de acá, da 3. X cuadrado dividido entre x da x. O sea que 3x cuadrado dividido entre x da 3x. Pues como ambos términos son positivos, la división da positiva, ¿no? El primer término del cociente, que es 3x, se multiplica por todo el divisor y el producto se resta del dividendo, para lo cual se cambia el signo escribiendo cada término debajo de su semejante. Entonces, ¿cuánto da 3x por x? Da 3x al cuadrado. Pero como hay que restarlo acá, le cambiamos el signo. Entonces, menos 3x al cuadrado lo escribimos debajo de su semejante, que es el que tiene término en x al cuadrado. Luego, 3x por 2 daría 6x, pero aquí vamos a cambiarle el signo, entonces daría menos 6x y lo escribimos debajo de su semejante. Se reducen términos semejantes, 3x cuadrado menos 3x cuadrado se anulan, y 2x menos 6x pues da menos 4x. Después bajamos el término siguiente, que es menos 8. Si algún término de este producto no tiene término semejante en el dividendo, se escribe en el lugar que le corresponda de acuerdo con la ordenación de los polinomios. Por decir algo, si al multiplicar acá esta cantidad 3x por algún término del divisor, aquí no hay término semejante, se sigue ordenando, se deja un espacio y se escribe de todas maneras para continuar la operación. Ahora más adelante hacemos un ejemplo donde aparezca este caso. Bueno, bajamos el siguiente término que es menos 8 y el proceso se repite. Dividimos el primer término del residuo del resto entre el primer término del divisor. Menos 4x dividido entre x, entonces nos da negativo dividido entre positivo da negativo, y 4x dividido entre x da 4. Luego se multiplica este término o esta cantidad menos 4 por todo el divisor. Menos 4 por x da menos 4x,
pero acá lo vamos a restar, entonces cambia el signo. Entonces queda más 4x positivo. Menos 4 por 2, menos por más da menos, 4 por 2, 8, menos 8. Aquí cambiamos el signo y daría más 8. Reducimos términos semejantes. Se nos cancela menos 4x con 4x y menos 8 con 8. Luego el residuo es 0. Conclusión, el cociente, es decir, el resultado de la división es 3x menos 4 y el residuo es 0. Es decir, que esta es una división exacta. Otro ejemplo. Dividir el polinomio menos 2x más 5x al cubo más 3 más 3x a la 4 entre el polinomio 2 menos 3x más x al cuadrado. Entonces, recordemos los pasos que nos dieron en la regla. Se ordenan los polinomios. Entonces, vamos a ordenar el dividendo. Vamos a ordenar de mayor a menor potencia. Entonces, primero iría 3x a la 4, luego 5x al cubo. Y aquí viene el caso que tenemos pendiente. No aparece término en x al cuadrado. Entonces dejamos un espacio porque al efectuar la división puede suceder, y de hecho pasa, aparezca un término en x al cuadrado y como el polinomio tenemos que llevarlo ordenado, debemos dejar el espacio ahí para ese término. Entonces dejamos el espacio de x al cuadrado, continuamos escribiendo la ordenación, entonces menos 2x y por último el término que no tiene x, que es 3. Ordenamos de mayor a menor también el divisor, entonces primero x al cuadrado menos 3x más 2. Iniciamos el proceso. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. 3x a la 4 dividido entre x al cuadrado da 3x a la 2, que es el primer término del cociente. Este primer término se multiplica por todo el divisor. Los resultados los escribimos aquí en la parte inferior, pero cambiando los signos. Entonces, 3x a la 2 por x a la 2 da 3x a la 4, pero aquí cambiamos, entonces quedaría menos 3x a la 4. Luego, más por menos da menos 9, 3 por 3, 9, x a la 3, menos 9x a la 3, aquí se cambia el signo, entonces queda más 9x a la 3. 3 por 2, 6x al cuadrado. Como aquí no había término en x al cuadrado, entonces lo escribimos aquí seguidamente, pero cambiándole el signo, ¿no? Menos 6x al cuadrado. Se reducen los términos semejantes. 3x a la 4 menos 3x a la 4 se cancelan. 5x al cubo más 9x al cubo da 14x al cubo. Y bajamos menos 6x al cuadrado. Luego bajamos los otros términos del dividendo. Nos queda este nuevo polinomio. Y se repite el proceso. El primer término del residuo o del resto se divide entre el primero del divisor. 14x al cubo dividido entre x al cuadrado nos da 14x. 14 dividido entre 1 da 14. X al cubo dividido entre x al cuadrado da x. Multiplicamos 14x por todos los términos del divisor. 14x por x al cuadrado da 14x al cubo, pero acá cambiamos el signo. Luego, 14x por menos 3x, más por menos da menos. 3 por 14 da 42. X por x da x al cuadrado, entonces da menos 42x al cuadrado. Aquí cambiamos el signo, entonces da más 42x al cuadrado. Y 14x por 2 daría 28x. Escribimos aquí cambiándole el signo, menos 28x. Trazamos la raya. Reducimos términos semejantes. Aquí se cancela 14x al cubo. Menos 6x cuadrado más 42x cuadrado da
36x al cuadrado, menos 2x menos 28x, son términos semejantes, entonces da menos 30x. Y luego bajamos el siguiente término, que es 3. Repetimos el proceso. Primer término del resto se divide entre el primer término del divisor. 36x cuadrado dividido entre x al cuadrado da positivo, da 36. Y 36 lo multiplicamos por todo el divisor. 36 por x al cuadrado da 36, que es x al cuadrado. Cambiamos el signo. 36 por menos 3x daría más por menos da menos. 36 por 3 da 108x. Y más por más da más. 36 por 2 da 72, pero aquí cambiamos el signo. Entonces, simplificamos o reducimos términos semejantes. Se anula 36x cuadrado con menos 36x cuadrado. Menos 30x más 108x da 78x. Y 3 menos 72 da menos 69. Conclusión, el cociente, o sea, el resultado de la división, el cociente es 3x al cuadrado más 14x más 36. En este caso, la división no es exacta, nos quedó un residuo. Entonces, el residuo, es este polinomio, 78x menos 69. Y ahora hagamos esta división, nos dicen resolver x a la 6 menos 5x a la 5 más 8x a la 4 menos 2x al cubo menos 5x cuadrado más 2x más 1 dividido, aquí nos lo muestran de esta manera con la barra, entre x al cubo menos 3x cuadrado más 2x más 1. Planteamos la división con este signo. El dividendo, lo de arriba, se escribe aquí a esta parte izquierda. Y el divisor dentro de este signo. Como podemos observar, aquí los polinomios ya están ordenados. Entonces, procedemos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. X a la 6 dividido entre x a la 3 da x a la 3, positivo. Porque una cantidad positiva dividida entre una cantidad positiva da positiva. Después multiplicamos este término, que es x al cubo, por todos los términos del divisor. X al cubo por x al cubo da x a la 6, pero acá le cambiamos el signo y lo ponemos debajo de su término semejante. Más por menos da menos. X al cubo por 3x al cuadrado daría menos 3x a la 5. Menos 3x a la 5 lo llevamos acá, pero le cambiamos el signo, entonces da más 3x a la 5. X al cubo por 2x da 2x a la 4. 2x a la 4. Llevamos ese término aquí, pero cambiándole el signo, menos 2x a la 4. Y x al cubo por 1, pues da x al cubo, le cambiamos el signo, menos x al cubo, y lo ponemos debajo de su semejante. Se reducen términos semejantes, se cancela x a la 6 con menos x a la 6, menos 5x a la 5 más 3x a la 5 da menos 2x a la 5, 8x a la 4 menos 2x a la 4 da 6x a la 4, y menos 2x al cubo menos x al cubo da menos 3, no se alcanza a ver casi, menos 3x al cubo. Bajamos los términos siguientes del dividendo. Se repite el proceso. Primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Menos cantidad negativa dividido entre positivo da negativo. 2x a la 5 dividido entre x a la 3 daría 2x a la 2. Se restan los exponentes.
x a la 5 dividido entre x a la 3 da x a la 2, entonces menos 2x a la 2. Luego multiplicamos este término menos 2x a la 2 por todo el divisor, entonces menos 2x a la 2 por x al cubo daría menos 2x a la 5. Lo llevamos acá, pero cambiando el signo. Menos por menos da más. 3 por 2, 6, x a la 4. 6x a la 4, aquí cambiamos el signo, daría menos 6x a la 4. Menos por más da menos. 2 por 2, 4x al cubo, menos 4x al cubo, aquí cambiamos el signo. Menos por más da menos 2x al cuadrado, entonces más 2x al cuadrado, lo ponemos debajo de su término semejante. Reducimos términos semejantes, menos 2x a la 5 más 2x a la 5 se anulan, 6x a la 4 con menos 6x a la 4 se anula, menos, recordemos que esto es menos 3x a la 3 más 4x a la 3 da x a la 3, menos 5x a la 2 más 2x a la 2 da menos 3x a la 2 y bajamos 2x más 1. Se repite el proceso. Ahora este resto se convierte en el dividendo. Dividimos el primer término del dividendo, que en este caso es x al cubo, entre el primer término del divisor, que es x al cubo. X al cubo dividido entre x al cubo da 1, que es el número que colocamos acá, 1 positivo. Y por último multiplicamos este 1 por todo el divisor. 1 por x al cubo da x al cubo. Aquí le cambiamos el signo, da menos x al cubo. Más por menos da menos. 1 por 3x al cuadrado pues da menos 3x al cuadrado. Cambiamos el signo. 1 por 2x da 2x. Cambiamos el signo, da menos 2x aquí debajo. Y 1 por 1, 1. Cambiamos el signo, da menos 1. Reducimos términos semejantes. Se anula x al cubo con menos x al cubo. Menos 3x cuadrado más 3x cuadrado. 2x con menos 2x y 1 menos 1. El residuo es 0. Es decir, es una división exacta. Cuyo resultado es el cociente, ¿no? El cociente del resultado de la división. X al cubo menos 2x cuadrado más 1. Y residuo 0.